Hola, muy buenas, bienvenido a tu casa, bienvenido a tu electroweb. Hoy nos sumergiremos en el bloque 2 del curso en línea de QGIS, enfocado en las capas vectoriales. Abordaremos el tema 1, analizar capas vectoriales, y específicamente nos centraremos en el subtema 1.1, datos vectoriales en capas, propiedades de las capas. Tema 1, analizar capas vectoriales. Los datos vectoriales nos permiten representar elementos del mundo real en un entorno GIS. En una aplicación GIS, un monte, una pista forestal o un punto de agua son elementos vectoriales, los cuales tienen información geométrica y alfanumérica que los describe, que son los atributos. Un objeto de tipo punto tiene unas coordenadas y es descrito mediante atributos como en el caso de un punto de agua, su dimensión, carga o no del helicóptero, accesos, etc. Una línea tiene dos o más vértices unidos, cada vértice tiene unas coordenadas. Los atributos describen la línea, en el caso de una pista, el uso y tipo de pista, su transitabilidad, tipo y estado del firme, etc. Un polígono, al igual que una línea, es una secuencia de vértices. Sin embargo, en un polígono el primer y último vértice se localizan siempre en la misma posición. Son atributos de un monte el número del monte en el catálogo, si el monte está o no deslindado y amojonado, etc. Los valores de las coordenadas dependerán del sistema de referencia de coordenadas, ESRC, que se utilice. El sistema oficial de proyección STRS 89UTM30TN, establecido por el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España. Veremos el SRC de las capas en las propiedades de las capas. 1.1 Datos vectoriales en capas, propiedades de las capas. La mayoría de aplicaciones SIG agrupan las entidades vectoriales en capas que tienen el mismo tipo de geometría, por ejemplo, todos ellos serán puntos, y los mismos tipos de atributos. Así los puntos de agua, las pistas o los montes de agua almacenan su información y se muestran juntos en sus capas correspondientes. Esto facilita, entre otras cosas, ocultar o mostrar todas las entidades de la capa en la aplicación SIG con un solo clic del ratón. Una parte muy importante de los SIG viene del hecho de que se pueda responder a preguntas como: ¿qué densidad de pistas tienen los montes de una comarca? ¿Qué superficie de un monte de UP está en la red Natura 2000? ¿Tiene un proyecto de parque eólico algún aerogenerador a menos de 5 kilómetros de un nido de águila imperial? ¿A qué tipo de masa ha afectado un incendio forestal? ¿Qué afecciones tiene la construcción de una nueva carretera sobre el medio natural? Un SIG es una gran herramienta para responder a este tipo de preguntas con la ayuda de los datos vectoriales. Generalmente nos referimos al proceso de responder a este tipo de preguntas como análisis espacial. En la práctica 1 crearemos un proyecto sobre el cual veremos más tarde las propiedades de las capas vectoriales. Abrir un proyecto nuevo. Cargar capas vectoriales de distinta geometría, puntos, líneas y polígonos. Cargar raster ortofotos del PNOA y WMS raster del IGN. Agrupar las capas en el panel de capas en función de su información. Guardar un proyecto de QGIS. Añadir capa vectorial. Archivos shape.desri *SHAP, SHP, que contiene los archivos SHAP, DIVF, SHX, necesarios y en muchas ocasiones tienen alguno de estos otros archivos, SBN y OSBOEX, PRJ, de ArcGIS, y /o QPJ, de QGIS, de definición de SRC, SLDO, UML, de estilo y simbología de QGIS, QLR o archivo de definición de capa, XML, metadatos, CPG, código. Si se copia un SAPefile fuera de QGIS es necesario asegurarse de que se copian todos los archivos que constituyen el SAPefile. KML, KMZ para visualizar los datos en Google Earth. GPX, para GPS. DXF, muchas veces para intercambio con otras administraciones, empresas. CSV, XLS, XLSX, archivos con datos alfanuméricos. Añadir WMS. Desde el administrador de capas. Seleccionamos. (1.1.1) Propiedades de las capas. Desde menú principal capa y propiedades, estando la capa activa. Clic sobre la capa con el botón derecho del ratón y propiedades en el menú contextual. También con doble clic sobre la capa. Nos ofrecen información de la capa.
Podemos ver dónde está guardada la capa, cuál es su nombre o cómo queremos que se muestre su nombre en el panel de capas y en el mapa. Saber cuál es su sistema de referencia. Cuáles son los metadatos de la capa. Y nos dan la posibilidad de construir consultas sobre la capa o filtrar. Elegir cómo queremos que se muestren los elementos de la capa en la vista y en el mapa a través de la simbología, etiquetas y diagramas. La posibilidad de interaccionar con el ratón mediante acciones, textos de aviso del mapa, etc. Diseñar formularios en los que definir valores o rangos de valores para un atributo específico. Pestaña General. En información de la capa, responderemos a las siguientes preguntas en relación con la capa de montes de utilidad pública. ¿Cómo queremos que se muestre su nombre en el panel de capas y en el mapa? ¿Dónde está guardada la capa y qué nombre tiene el archivo? Fuente de la capa. ¿Cuál su sistema de referencia de coordenadas? Esta información sobre la fuente de la capa y su SRC también puede verse en un menú contextual poniendo el ratón del teclado sobre el nombre de la capa en el panel de capas. En sistema de referencia de coordenadas, vemos el SRC de la capa. Si se quiere seleccionar para la capa un SRC distinto al que tiene definido o no teniéndolo definido, al que seleccionamos cuando nos preguntó el programa el SRC al cargar la capa, en configuración. SRC para capas nuevas preguntar SRC. Para guardar la capa con un SRC definido, si no lo tuviera, o reproyectarla con otro SRC distinto al que tiene, hay que guardar como utilizar otras herramientas como los algoritmos de reproyección de processing. Filtro o constructor de consultas. Accedemos con botón derecho sobre la capa filtrar. Menú, capa, filtrar, estando la capa activada. Propiedades de la capa, general, filtro del objeto proveedor, constructor de consultas. Nos permite definir un conjunto de elementos de la capa utilizando una consulta SQL, lenguaje estructurado de consultas. Mientras la consulta esté activa, solo los elementos correspondientes al resultado están disponibles en el proyecto, no se pueden ver, consultar, guardar o editar los otros elementos de la capa. Es decir, QGIS trata el resultado como si fuera la capa entera, el resultado de una consulta puede ser guardada como una nueva capa. Construimos la expresión de filtrado para escoger el monte de app número 214. 1. Campos de la tabla de atributos. 2. Los valores de los campos. 3. Los operadores, relacionales e igual a, de comparación de cadenas, como, lógicos y, o. 4. Donde construimos la consulta. Los campos se escriben entre doble comillas y los valores si son de tipo texto con simple comilla y sin nada si son numéricos. Probamos y aceptamos. Observamos que el monte figura ahora como filtro de objeto del proveedor. También en la capa en información de la capa. Hacemos zoom a la capa, y el resultado del zoom es distinto al que tuvimos antes. Pestaña Visualizar. Nos permite elegir un campo para que nos muestre su valor cuando estamos con el ratón sobre un elemento del mapa activando los avisos del mapa de la barra de herramientas. También nos puede mostrar un texto que hayamos escrito en el marco HTML. El campo que aquí elijamos también actuará como campo primario que se muestra en la herramienta de identificación junto con su valor. Por ejemplo, un código HTML para la capa de routes. Luego, activamos los avisos de mapa en menú principal, ver avisos de mapa o en la barra de herramientas con la capa de routes activa. Pestaña Acciones. Podemos utilizar acciones complementarias para añadir información significativa en nuestra vista o mapa. Por ejemplo, para ver una imagen que tengamos en nuestro equipo o en Internet, una URL, un archivo PDF, XLS, DOC, TXT, etc., que estén vinculados con un registro de la tabla. Abrimos la tabla de atributos de la capa, infraestructuras-monte, y comprobamos que tiene un campo de tipo texto. En él hemos indicado la ruta en la que está la imagen que queremos que nos muestre. Vamos a la pestaña Acciones de las propiedades de la capa, infraestructuras-monte, y haciendo clic en Crear acciones predeterminadas, el programa nos ofrece algunas acciones comunes, entre las cuales está la de abrir archivo. Dejando la que tiene por descripción, abrir archivo, borramos las otras acciones con el signo menos rojo señalado en la imagen y aplicamos y cerramos. Al pinchar sobre el botón Ejecutar acción de objeto, en la barra de herramientas y luego haciendo clic sobre las infraestructuras puntuales del monte, vemos las imágenes de las mismas. Pestaña Leyenda. Vemos esta propiedad de las capas cargando la capa de la rende.
Sobre la capa de la ren hacemos zoom a la reserva natural de las lagunas de Villafáfila y con la capa de la ren activa sobre sus propiedades o leyenda, pasamos el control, deslizador de transparencia, al recuadro de la derecha, controles usados. Se añade debajo de la capa en el panel de capas, una barra de transparencia que permite ver la ortofoto o cualquier otra información debajo del espacio natural. ¿Qué pasa si se cambia de nombre a una capa o se cambia su ubicación? Un proyecto de QGIS es un archivo que carga las capas con el nombre y desde la ubicación con la que se guardó el proyecto y que también guarda la simbología y etiquetado de las capas, composición de mapas y el diseño de todos los elementos gráficos, diagramas, tablas, etc. Los proyectos tienen la extensión .qgs. Veamos qué pasa si se cambia de ruta a una capa. Copiamos y pegamos el archivo de infraestructuras del monte y todos los archivos con el mismo nombre, fuera de la carpeta de los datos curso QGIS y la guardamos en la carpeta de usuarios. A continuación borramos los archivos del directorio en el que están. Si se copia un sapefile fuera de QGIS es necesario asegurarse de que se copian todos los archivos que constituyen el sapefile. Abrimos el proyecto Práctica 1 y sale la pantalla Manejo de capas incorrectas. Haciendo clic sobre Explorar hay que decir el nuevo directorio en el que está la capa. Si se hubiera cambiado de nombre la capa se puede cancelar su carga para cargarla con su nuevo nombre en el proyecto. Exportar a otros formatos. Guardar como. Con botón derecho sobre la capa. ¿Para qué guardar como? Para guardar una selección de elementos espaciales o un filtro de una capa. Para reproyectar a otro SRC o definir el SRC de la capa. Para exportar a otro formato. Podemos seleccionar los campos que exporto, la simbología y la geometría, en función de la geometría de origen. Al guardar como podemos guardar nuestra capa en distintos formatos, entre otros. Archivo ShapeDesri. Formato de intercambio de GPS, e.gpx. Valores separados por comas, CSV. AutoCAD DXF. DGN. KML. Hoja de cálculo OpenDocument, UDIS, hoja de cálculo de Microsoft Excel, e.xlsx. Guardar como archivo de definición de capas, QGIS Layer Definition, EQLR. El archivo de definición de capa de QGIS hace que sea fácil añadir una capa a tu mapa y heredar todas las propiedades que previamente se han establecido para esa capa. Es un archivo que apunta a los datos, contiene todos los estilos, etiquetas, etc. que has definido para la capa. Solo necesitas añadir este archivo en cualquiera de tus proyectos y no necesitas indicar nada más.